Científicos en China han comenzado a excavar un pozo de más de 10 millas de profundidad en la Tierra, el más profundo jamás intentado en el país, y que podría incluso resultar en el descubrimiento de signos de vida. Una plataforma de perforación que pesa más de 2.000 toneladas descendió en el desierto de Taklamakan, en el noroeste de China, atravesando rocas que permanecieron intactas durante 145 millones de años. Y cuando alcanzó los 10.910 metros de profundidad, los trabajadores estallaron en vítores. Las cámaras dejaron de grabar y los medios de comunicación estatales chinos emitieron un único comunicado enigmático sobre un descubrimiento que nunca antes se había hecho en tierra. De repente, las novedades cesaron. Sin artículos científicos internacionales, sin análisis detallados, y solo un pozo sellado en una de las regiones más sensibles políticamente de China, y silencio total sobre lo que realmente encontraron allí abajo. La última vez que un gobierno perforó tan profundo fue en Rusia en 1989, cuando su pozo alcanzó los 12.262 metros y encontró algo tan extremo que abandonaron el sitio, lo sellaron de manera permanente y lo dejaron oxidarse en la naturaleza del Ártico, con solo rumores y leyendas explicando por qué realmente dejaron de perforar. Si te importa lo que realmente sucede bajo tus pies y por qué los gobiernos compiten por perforar más profundo que nunca, comparte esto en todas partes. Porque lo que China encontró allí abajo no solo desafía los libros de geología, revela que todo lo que creíamos saber sobre lo que yace bajo los continentes podría estar completamente equivocado. Y los descubrimientos que hizo Rusia al perforar aún más profundo explican por qué esto no es solo ciencia. Es una carrera con intereses que nadie está discutiendo. Antes de desglosar exactamente qué recuperó la perforadora china desde 7 millas de profundidad, por qué las temperaturas allí abajo superaron todas las predicciones, y qué descubrieron los rusos en el pozo más profundo alguna vez excavado, que los llevó a sellarlo de manera permanente y abandonar el sitio, suscríbete a este canal para las investigaciones que nadie más te ofrecerá. Primero, necesitas entender dónde perforó China, porque la ubicación indica que esto nunca fue solo cuestión de ciencia. El pozo Shenditakeyi 1 está en el interior del desierto de Taklamakan, en la cuenca de Tarim, una de las regiones más ricas en petróleo y gas de China. ¿Ves? El proyecto fue dirigido por Sun Jinsheng, un ingeniero de perforación y académico de la Academia China de Ingeniería, cuyo enfoque de investigación se centra específicamente en la perforación ultraprofunda, tanto para producción de energía como para ciencia de la Tierra. La dificultad de construcción del proyecto de perforación puede compararse con un camión grande conduciendo sobre 2 cables de acero delgados, explicó Sun. La sarta de perforación tenía que soportar más de 1.000.000 de libras suspendidas en un agujero de apenas 23 centímetros de ancho, navegando a través de 12 formaciones geológicas bajo presiones que aplastarían acero y temperaturas lo suficientemente altas como para derretir equipos. El objetivo declarado era alcanzar el sistema Cretácico, formaciones rocosas que datan de hace más de 145 millones de años, cuando aún dominaban los dinosaurios en la Tierra. Estas capas antiguas contienen registros de movimientos de placas tectónicas, climas antiguos y materia orgánica enterrada que podría revelar cómo se comportan el petróleo y el gas bajo presiones extremas. Un estudio de un pozo ultraprofundo llamado TK1 encontró núcleos y fluidos que revolucionaron las ideas sobre la existencia de hidrocarburos en profundidades extremas. Pero esto es lo que realmente encontraron en el fondo, que ninguna lección de geología predijo. Entre 10.851 y 10.910 metros de profundidad, la perforación alcanzó formaciones rocosas de alta calidad para producir petróleo y gas. Este fue el primer descubrimiento de petróleo y gas debajo de los 10.000 metros en tierra a nivel mundial, ampliando significativamente las regiones donde las compañías energéticas creían que podían existir hidrocarburos. La presión a esa profundidad supera las 1.300 veces la atmosférica a nivel del mar. La temperatura alcanzó aproximadamente los 200 grados Celsius, 392 grados Fahrenheit. Los medios de comunicación estatales chinas anunciaron que el proyecto estableció 5 récords mundiales.
la cementación de la tubería más profunda, la medición de registros con cable en la profundidad más profunda, la perforación más rápida más allá de los 10.000 metros en tierra y la toma de muestras de núcleos en Asia. Usando muestras de núcleo, fragmentos de roca y datos de registro, los investigadores crearon el primer perfil estratigráfico completo de Asia que supera los 10.000 metros. Luego, los anuncios cesaron. Sin artículos científicos detallados, sin colaboración internacional, solo un pozo terminado en una de las regiones más ricas en recursos y políticamente sensibles de China. Pero si quieres entender qué pudo haber encontrado realmente China allí abajo, debes mirar lo que sucedió cuando los rusos perforaron más profundo que nadie, y lo que descubrieron los llevó a abandonar por completo el proyecto. El pozo superprofundo de Kola en Rusia tiene el récord como el pozo más profundo jamás excavado por humanos. Ubicado en la península de Kola, en el noroeste de Rusia, cerca de la frontera con Noruega, la perforación comenzó en mayo de 1970, en el mismo mes y año en que China empezó Shendi Takeyi 1, exactamente 54 años después. Para 1989, el pozo superprofundo de Kola alcanzó los 12.262 metros, 40.230 pies, o 7,6 millas de profundidad. Esto es lo que encontraron que rompió todas las predicciones geológicas. A unos 7.000 metros de profundidad, los científicos esperaban que la capa de granito cediera ante basaltos, una transición llamada discontinuidad de Conrad, que los datos sísmicos indicaban que debería estar allí. Pero no estaba. No había basaltos, solo granito metamorfoseado que continuaba mucho más profundo de lo que los libros de geología decían que debía. Las ondas sísmicas que sugerían un cambio en el tipo de roca en realidad estaban detectando una transición metamórfica, rocas que cambian de forma por el calor y la presión, no de composición. Ese descubrimiento solo reescribió la geología continental, pero la historia se vuelve aún más extraña. A unos 6.700 metros bajo la superficie, más de 4 millas de profundidad, encontraron fósiles de microplancton. Y 24 especies de organismos marinos unicelulares de hace 2.000 millones de años, perfectamente conservados en rocas que nunca estuvieron expuestas a la superficie. Estos microfósiles estaban encerrados en compuestos orgánicos de carbono y nitrógeno que parecen haberlos protegido del calor y la presión extremos. ¿Cómo es posible que organismos oceánicos terminen fosilizados a 4 millas debajo de un continente? La respuesta implica la tectónica de placas, la subducción y procesos geológicos que operan durante miles de millones de años, procesos que no se comprendían completamente cuando comenzó la perforación. Luego llegó el descubrimiento que los geólogos decían que sería imposible. A entre 6 y 12 kilómetros de profundidad, la broca encontró agua líquida, no humedad atrapada, agua en flujo. Agua subterránea con cloruro de sodio desde 0,8 hasta 7 kilómetros, y transicionando a tipo cloruro de calcio por debajo de los 7 kilómetros, con la salinidad aumentando con la profundidad. En algunas secciones, los niveles de agua subieron hasta 80 metros, indicando circulación activa. Esto no debería existir. A esas profundidades y temperaturas, la roca debería ser impermeable, sellada y sólida por la presión aplastante de kilómetros de corteza superior. Pero las rocas estaban saturadas de agua, lo que sugiere redes de fracturas interconectadas que facilitan la migración de fluidos mucho más profundas de lo que los científicos pensaban posible. Los investigadores sospechaban que el agua estaba siendo exprimida de cristales de roca por la presión increíblemente alta, un proceso que requería revisar todos los modelos sobre el comportamiento de la corteza profunda. Y el lodo de perforación que regresaba a la superficie se describía como hirviendo con gas hidrógeno. No solo hidrógeno, sino helio, nitrógeno y dióxido de carbono aparecían en todo el pozo. Las emisiones de hidrógeno aumentaban con la profundidad, predominando en las secciones más profundas. Estos gases no estaban previstos. Su presencia sugiere procesos químicos activos en lo profundo de la corteza que los geólogos aún están tratando de explicar. Pero aquí fue donde el proyecto de Kola se topó con la pared, literalmente. Mientras que las predicciones de temperatura se mantenían precisas hasta unos 3.000 metros, más allá de ese punto, las temperaturas subían mucho más altas de lo esperado.
En el fondo del pozo, las temperaturas alcanzaban los 180 grados Celsius, 356 grados Fahrenheit, mucho más altas que los 100 grados Celsius previstos. El calor no solo era incómodo, sino que hacía que la perforación fuera imposible. Después de alcanzar los 14.800 pies, la densidad de la roca disminuyó inesperadamente. La roca tenía mayor porosidad y permeabilidad de lo que se predijo, y junto con las temperaturas extremas, empezó a comportarse más como plástico que como piedra sólida. Las brocas se sobrecalentaron, el equipo falló, las paredes del pozo se volvieron inestables. En 1992 se detuvo la perforación. No porque se acabara la financiación, aunque esa fue la razón oficial. El proyecto enfrentó lo que se llama una reacción térmica en cadena. Cuanto más profundo avanzaban, más caliente se volvía, a una velocidad exponencialmente mayor de lo que los modelos predijeron. Continuar habría sido catastrófico. El pozo fue sellado en 2005. Hoy, ya lo único que queda es una tapa de metal oxidado de unos 23 centímetros de ancho en la naturaleza del noroeste de Rusia, cerrada con pernos. El sitio circundante permanece abandonado, con pilas de instrumentos oxidados, papeles amarillentos, sustancias derramadas de origen desconocido que manchan el suelo. Las muestras de núcleos del proyecto se almacenan en la ciudad minera de Níkel-Zapolyarny, a unos 10 kilómetros al sur. Y surgió una leyenda urbana persistente que revela cuán poco comprende el público sobre lo que realmente hay allí abajo. La leyenda del pozo al infierno afirmaba que los ingenieros soviéticos habían perforado una cavidad a 14,4 kilómetros y habían bajado micrófonos resistentes al calor en el pozo, solo para registrar sonidos de gritos provenientes de lo que interpretaron como el propio infierno. Pero la historia se difundió a través de redes religiosas en los años 80 y se volvió global. Fue completamente inventada, una estafa deliberada perpetrada por un profesor noruego llamado Age Rendalen, quien quería demostrar lo fácil que es que la desinformación se propague. Pero la leyenda persiste porque la verdad es casi igual de inquietante. Los habitantes aún llaman a la superprofunda de Kola la entrada al infierno, afirmando que se pueden escuchar almas torturadas si se escucha en la tapa sellada. La realidad, roca que se comporta como plástico bajo calor, agua inesperada en una corteza supuestamente sólida, gases que brotan del barro, es lo suficientemente extraña sin añadir elementos sobrenaturales. Ahora China sigue el mismo camino, y no se detienen. En noviembre de 2024, China inauguró oficialmente el Mengxiang, que significa sueño. Es la primera nave de perforación oceánica profunda diseñada y construida en el país. La nave mide 170 metros de largo, desplaza 38.500 toneladas y lleva una tripulación de 180 para misiones de hasta 120 días. Su objetivo es aún más ambicioso que Shentaku-1. Mengxiang pretende perforar la corteza oceánica y alcanzar la discontinuidad de Mohorovichich, el Mojo, la frontera entre la corteza terrestre y el manto inferior. Bajo los continentes, el Moho se encuentra entre 20 y 90 kilómetros de profundidad. Bajo los fondos oceánicos, está a solo 5 a 10 kilómetros, lo que lo hace teóricamente alcanzable. Estados Unidos intentó esto en la década de 1960. El proyecto Mohole intentó perforar hasta el Mojo desde un buque situado sobre el océano profundo. Tras sobrecostos y disputas políticas, el proyecto se terminó después de alcanzar solo 180 metros por debajo del lecho marino en un agua a unos 3,5 kilómetros de profundidad. China confía en que puede tener éxito donde fallaron los estadounidenses. Los científicos creen que el moho es más superficial cerca de las dorsales de rápida expansión en el Océano Pacífico, donde el agua tiene unos 4.000 metros de profundidad y el moho a otros 6.000 metros debajo. Para evitar que un agujero tan profundo colapse, los perforadores bombearán barro de perforación denso desde la nave a través del pozo y de regreso. Dirigir barro a 4.000 metros de agua usando un sistema de circulación que los ingenieros de Mengxiang esperan tener listo para 2030. China también ha anunciado planes para perforar un pozo de 15 kilómetros a 9,3 millas de profundidad que rompería el récord de Kola en 2,7 kilómetros adicionales.
El proyecto forma parte de la estrategia más amplia de China para mejorar la seguridad energética, explorando recursos geotérmicos y profundos de la Tierra. Y hay una pieza más del rompecabezas que explica por qué esto importa más que solo curiosidad científica. China planea un programa de perforación oceánica profunda para gestionar hasta 30 expediciones de perforación entre 2025 y 2035. Se dará la bienvenida a propuestas internacionales, y todos los núcleos y datos serán de acceso abierto para científicos de todo el mundo, según investigadores que visitaron el Mengxiang. Algunos investigadores esperan revivir proyectos abandonados cuando los programas internacionales de perforación oceánica perdieron financiamiento. China se está posicionando como la nueva líder en la exploración profunda de la Tierra, sea llenando el vacío dejado por los programas occidentales que colapsaron debido a recortes presupuestarios y disfunción política. Esta nave tiene la capacidad de responder preguntas fundamentales sobre el clima, la oceanografía, la microbiología y las ciencias de la Tierra durante los próximos 50 años, dijo el paleoceanógrafo Peter Beagle de la Universidad de Utrecht. Una cosa es absolutamente segura. China perforó 10.910 metros en el desierto de Taklamakan y descubrió petróleo y gas debajo de los 10.000 metros por primera vez en tierra. La superprofundidad de Kola en Rusia alcanzó los 12.262 metros y no encontró basalto donde las predicciones indicaban que debería estar. Fósiles de hace 2.000 millones de años a 4 millas de profundidad. Agua corriente a profundidades que deberían ser imposibles. Hay temperaturas que subieron exponencialmente más allá de lo que los modelos predijeron, hasta que la roca se volvió plástica y la perforación se volvió imposible. Mengxiang, en China, ahora apunta a perforar a través de la corteza oceánica hasta el manto, y China planea un pozo de 15 kilómetros que rompería todos los récords. Hemos explorado el 0,001% del fondo del océano. Hemos perforado menos de un tercio de la corteza continental más delgada, y cada vez que vamos más profundo, encontramos algo que no se suponía que estuviera allí. Manténganse atentos.